El robo a cajeros automáticos aumentó a más del doble en un año. Según la Fiscalía Nacional, esos delitos subieron en un 152%, llegando hasta los 197 casos. Además, ese mismo organismo llamó a la banca a mejorar la seguridad de los dispensadores y buscar formas de desincentivar esos robos. Para ahondar en ese tema nos acompaña la directora ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana, Catalina Merz. Catalina, gracias por venir. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias a ustedes por la invitación. Catalina, hemos escuchado varias ideas respecto de qué podría explicar el aumento, particularmente en el robo de cajeros automáticos. ¿Ustedes desde la Fundación tienen alguna idea de a qué atribuir el aumento en 152% de los robos ahí? Bueno, este es un delito específico que dentro del volumen de causas, que son casi 1 millón al año, que ve el Ministerio Público, es un volumen relativamente pequeño, pero naturalmente es un hecho que causa mucha preocupación por la connotación que han ido adquiriendo. Cada problema delictivo específico tiene factores inmediatos que explican su ocurrencia. En términos generales se habla de que hay un lugar propicio o un producto o un bien que se puede sustraer y personas que están, ¿no es cierto?, dispuestas a cometer este delito. Y en ese sentido hay dos grandes palancas. Una que se ha venido trabajando, que tiene que ver con las medidas de seguridad para dificultar el acceso, y eso ha ido generando que después del aseo que era, ¿no es cierto?, se han ido aumentando las medidas de seguridad, y ahora hay otras técnicas que están usando para poder sacar el dinero de los dispensadores, y hay otras estrategias que se pueden aplicar, como el entintado de billetes, que hubo la discusión hace un tiempo también. Eso se puede seguir perfeccionando y trabajando en conjunto con la banca. Y por otra parte, naturalmente, está la inquietud respecto de cómo el sistema logra pesquisar y procesar penalmente a estas personas que están cometiendo estos delitos, que son también un grupo reducido de personas. Y en ese sentido, cuando uno habla de grupos reducidos, uno debiera pensar que justamente por el volumen y que probablemente son bandas que se van repitiendo en la comisión de los delitos, llama la atención que no se han pesquisado. ¿Ahí qué pasa? Hay una falta de recursos, hay un mal trabajo de investigación. ¿A qué atribuyes tú probablemente que esto no tenga el poder de captura que uno debiera esperar? Bueno, el sistema en su totalidad tiene una serie de desafíos transversales, no solamente en relación a este delito en particular. El robo a cajeros, la dificultad que tiene, a diferencia de otros delitos violentos, por ejemplo, que sí tenemos buenas tasas de esclarecimiento por parte del sistema, es que no hay alguien conocido. El imputado no es conocido. De hecho, la cantidad de imputados desconocidos aumenta esta vez en los ingresos del Ministerio Público, y eso describe en gran parte el derrotero que las causas siguen en la tramitación futura. El no contar con un imputado conocido dificulta enormemente la labor posterior. Y después hay una serie de nudos sistémicos que ya diversos foros y las mismas instituciones, ¿no es cierto?, han planteado de dificultad en términos de cómo traducir la actuación policial, una mayor coordinación con los fiscales, en trabajar mejores medios de prueba, las primeras diligencias, etcétera. Y en eso hay muchas propuestas relativas a eso. ¿Te parece suficiente? Por ahí por el 2012 se hablaba que la condena para este tipo de delito eran 541 días, después aumenta a 3 años. Pero para un delincuente avesado, o para un nivel de organización de una banda que va con un auto, que engancha, o el método del oxicorto, o sea, hay gente que prácticamente, comillas, trabaja en esto, pensar para ellos 3 años es una pasada corta versus lo que podría implicar una sanción de delitos, no sé, un homicidio, violación, etcétera, que tienen una carga penal mucho más fuerte. ¿Te parece que 3 años sigue siendo suficiente para un delito de esta naturaleza? Lo que pasa es que el desafío es pasar de la tramitación caso a caso al análisis criminal, identificar estos patrones y justamente procesar a estas personas por el conjunto de delitos en los cuales han participado, y no solamente tener medios de prueba para un hecho en particular. Y en ese sentido el sistema tiene formas de ir graduando la penalidad según la intensidad, ¿no es cierto?, o la gravedad de las cosas que las personas, los infractores que son puestos a su disposición cometen. Ahora, cuando otra de las cifras que también se entrega ayer por parte de la Fiscalía y que también tiene que ver con delitos de orden bancario, es el fraude a las tarjetas, clonación, el robo y la mala utilización, en fin. Ahí uno se pregunta, ¿quién probablemente tiene mayor responsabilidad? ¿El banco, por entregar plásticos que definitivamente no son seguros? ¿El usuario, porque probablemente anduvo descuidado, entregó la clave, no fue lo suficientemente responsable? ¿Qué mirada tienen ustedes respecto de un poco saber quién es más responsable en un fraude de esta naturaleza? Yo diría que son responsabilidades compartidas. En todas partes del mundo se está viendo un aumento de delitos de esta naturaleza porque justamente los bienes electrónicos tienen mayores elementos de seguridad, se han ido en el fondo bloqueando la oportunidad de los delitos más físicos, ¿no? Y además la mayor prevalencia de estos instrumentos bancarios que permiten tener acceso a dinero a través de otras vías. Es un delito todavía relativamente poco frecuente. De hecho, la encuesta nacional urbana Seguridad Ciudadana pregunta por los fraudes y todavía son porcentajes bastante pequeños
de la población que los sufre. Distinto es el caso que podría ser en el comercio, que ahí habría que mirar un poco de estadísticas distintas. Y sin duda depende del fenómeno en particular. Aquí hay que comprender los modus operandi y ver qué es lo que está pesando más. Yo siempre doy como ejemplo un aumento de delitos que hubo en el sistema de transporte de Londres, y era porque lo que estaba ocurriendo era que jóvenes estaban robando entre ellos los teléfonos inteligentes. Y lo que se hizo en esa oportunidad, y había sido por un aumento de flujo de jóvenes que viajaban en el sistema de transporte, fue una campaña de autocuidado, y en ese caso en particular funcionó y tuvo sentido. Así en abstracto habría que identificar mucho mejor cuáles son los procesos, las dinámicas, en qué instante están ocurriendo estos fraudes, para poder efectivamente decir cuáles de estas palancas va a ser más eficaz en reducir la ocurrencia de estos hechos. Catalina, ¿es correcto pensar que, si bien es cierto, la Fiscalía entrega datos donde la mayoría de los delitos sube, el robo a cajeros es el que más, con 152%, después viene el robo con sorpresa con un 21%, después el robo con intimidación, 14,3%, y después el fraude de las tarjetas, robo en lugar no habitado, etcétera, etcétera? Si bien es cierto, todo ha subido, ¿tiene alguna lógica pensar que este aumento tan explosivo, por ejemplo, en los robos de los cajeros automáticos, entre comillas, ayuda o compensa que probablemente esa misma banda decida robar un cajero y no meterse en una casa? ¿Tiene alguna relación esa lógica? A ver, sobre modus operandi de como trayectorias delictivas, hay poco descrito en la literatura. Es probable que estas personas que actuaban probablemente en un banco antes, y que las sucursales, ¿no es cierto?, son mucho más seguras de lo que eran antes por hechos de gravedad que ocurrieron, se van trasladando en términos de buscar un botín. El robo a casa suele ser un tipo de actividad bastante distinto en términos de las estrategias que se ocupan, pero es a nivel de hipótesis, no hay análisis empírico sobre eso. Porque uno eventualmente pudiera pensar, a ver, el robo al cajero probablemente desde el punto de vista penal al delincuente le significa menor riesgo. O sea, no tengo que entrar a reducir a alguien, a tener que interactuar con otro que me pueda reconocer, no está ese nervio de enfrentarse a una víctima que probablemente va a gritar, me meto a un banco que está cerrado, donde a lo más tengo que luchar con una cámara que no me identifique, y no me relaciono con nadie más que no sean los otros ladrones de la banda, digamos. Claro. Y ahí probablemente hay alguien que decía, efectivamente, para un ladrón resulta más fácil y con menor penalidad y capaz cambiar el lugar de una casa y meterse a un cajero. Claro, ahora, por una parte el botín es más alto también, pero por otra parte se requieren altos niveles de coordinación, una banda más grande, hay subespecialidades dentro de estas bandas de quién hace qué, tienen bastante especialización. Ahora, lo relevante acá es que gran parte de esta actividad ilícita, primero los problemas de delitos de oportunidad y contra la propiedad, la gran mayoría ocurre en Chile en el espacio público y sin violencia, y existen estos fenómenos delictivos particulares que tienen patrones particulares, y en que hay poca evidencia que nos permita decir que se mueven tan fácilmente de un lado a otro. Sí hay ciertos grupos de personas que tienen esta capacidad de organizarse por botines de mayor magnitud y tienen funciones específicas en cada uno. De las cosas que también se reporta por parte de la Fiscalía y la PDI ayer es una baja en las denuncias, que no es muy importante, es un 0,61%, pero hay una baja. Y cuando está eso, uno normalmente dice, bueno, la explicación puede ser o que la gente denuncia menos por diversas razones, pero que los delitos siguen ocurriendo igual, o que efectivamente esa baja obedece a que también bajan los delitos. Pero si uno se va a las cifras que comentábamos antes, hay muchos delitos que suben y la denuncia baja. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué explicación hay? Lo que pasa es que esa cifra de baja es el total general de todas las causas que ingresan al Ministerio Público. Cuando uno hace ahí la suma de absolutamente todas las causas que tramita el Ministerio Público, efectivamente hay una baja global. Ahora, dentro de todas esas categorías de delitos suben algunas de las más prevalentes, como son los delitos contra la propiedad que estábamos comentando recién. O sea, son categorías dentro de este total que están subiendo, aun cuando el global general tiene una leve disminución. ¿Cómo se puede revertir la sensación en general de la ciudadanía que para delitos importantes, por ejemplo los robos a las casas, los lanzazos, en general no hay una sanción que le haga pensar al ciudadano que efectivamente se ejerce justicia y que esa persona o esas personas que entraron a una casa puede ser realmente posible que lleguen a la cárcel? Hay una sensación como de impunidad, de que quizá no vale ni siquiera tanto la pena ir a la denuncia porque o no lo agarran, o si lo agarran al poco tiempo queda libre. Es un poco lo que uno escucha en el termómetro ciudadano. ¿Es posible revertir eso y cómo?
Bueno, hay varias cosas que hay que hacer y se han ido planteando a lo largo de los últimos años en diversos foros, por las propias instituciones, en términos de que el nuevo sistema penal introdujo una serie de mecanismos para racionalizar el uso de los recursos en pos de delitos más graves. Lo que ocurre es que en estos últimos 20 años se ha aprendido muchísimo en términos de la gran prevalencia que hay de patrones delictivos y que por lo tanto el tránsito que hay que hacer es no solamente reaccionar ante la ocurrencia de delitos, sino que anticiparse tanto por parte de las policías y desplegar tácticas efectivas, como por parte del Ministerio Público poder hacer una persecución penal más estratégica, identificar rápidamente patrones y trabajar en conjunto con las policías para tener los medios de prueba suficientes para poder efectivamente sostener estos casos en juicio. Y en cada uno de esos procesos hay desafíos tanto de coordinación como de tácticas entre las instituciones, y que como sociedad civil es muy difícil de conocer porque de hecho hay muy poca información sobre esto. Tenemos puros indicadores de actividad de las distintas instituciones, por ejemplo, cuántos detenidos hay. No se sabe cuántos de esos detenidos efectivamente terminaron una formalización. Entonces, cada institución está entregando su información de manera estancada, o sea, en visión de siglo, ¿no es cierto? Pero no somos capaces de seguir esas causas y efectivamente mirar y ver un poquito de rendición de cuentas. Bueno, en cada parte del proceso, cuánto está aportando cada institución a que esto se resuelva efectivamente. Y la labor de la comunidad, que me parece que también ahí juega un rol relevante respecto a la responsabilidad de poder fijar medidas que eviten la comisión de delitos. Muchas veces pareciera ser que se traspasa toda la responsabilidad a las policías, a la fiscalía, y probablemente desde los mismos ciudadanos tampoco existe mucha información respecto de cómo prevenir o en qué fijarse si es que se está cometiendo un delito tampoco. Claro, lo más relevante es que si seguimos esperando que un elefante, ¿no es cierto?, yo hago la analogía con un elefante, reaccione ante cada uno de los delitos y despleguemos toda una acción del Estado que es tremendamente pesada de echar a andar, es muy tarde. O sea, ya ocurrieron los delitos, por lo tanto lo que hay que hacer es anticiparse, y en eso efectivamente hay algunos tipos de delitos en los cuales las personas podemos hacer gran diferencia. Están las medidas de seguridad en las casas, la visibilidad hacia afuera, medidas simples en términos de seguridad de chapa, medidas de seguridad en los autos. En todas las grandes urbes del mundo ocurre criminalidad y se concentra, y por lo tanto uno como ciudadano tiene que tener algunas medidas de autoprotección mínimas también, y se pueden lograr evitar algunos delitos. Catalina, muchísimas gracias por haber venido personalmente al estudio a comentarnos de estas cifras y explicarnos también un poquito el contexto. Que tengas un buen día. Gracias. Gracias a ti.